El viento del desierto transportaba polvo y susurros por las tierras apaches. Nai-Cheen estaba de pie al borde del arroyo, con una mano acariciando su hinchado vientre y la otra agarrando una pequeña bolsa de medicinas, su única posesión. Expulsada por su pueblo, había oído hablar del jefe chato, cuya sabiduría era igual a su riqueza. El fuego del consejo proyectaba largas sombras cuando se acercó a su cabaña, con el corazón latiendo como tambores de guerra lejanos. Cuando sus miradas se cruzaron a través de las llamas, cayó de rodillas, renunciando a su dignidad y rindiéndose a la desesperación. Por favor, cásese conmigo, señor. Estoy sola. Su rostro, curtido como las montañas sagradas, no reveló nada. Mientras los ancianos jadeaban, ¿aceptaría el poderoso jefe a una mujer que llevaba en su vientre al hijo de otro hombre? Antes de continuar, dinos desde donde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Nai-Cheen no siempre había estado sola. 6 lunas atrás, era la querida hija de un respetado guerrero, y su futuro era tan brillante como la estrella de la mañana. Sus mocasines, ahora desgastados y raídos, la habían llevado una vez con ligereza por las tierras de su clan natal. El cuero contaba historias de su viaje. Cada grieta y mancha era testimonio de su voluntad de sobrevivir. Toono, el joven guerrero que había conquistado su corazón con sus manos gentiles, y su espíritu valiente, le había prometido que la convertiría en su esposa cuando regresara de la batalla. Los momentos robados bajo el álamo quedaban grabados en su memoria, los dedos de él trazando la curva de su mejilla, sus promesas dulces como la miel silvestre. Te construiré una cabaña donde nunca pasarás hambre, le había susurrado. Nuestros hijos crecerán fuertes bajo la mirada atenta de nuestros antepasados. Pero Toono nunca regresó. La partida de incursión volvió con menos miembros, trayendo consigo relatos de su valentía y su cadáver. Nai-Cheen había llorado en silencio, guardando su dolor para sí misma hasta que su cuerpo comenzó a cambiar, revelando el secreto que habían creado juntos. El rostro de su padre se endureció como arcilla cocida al sol cuando se enteró de su estado. «Has traído la vergüenza a nuestra cabaña», le dijo con voz firme, pero sin poder mirarla a los ojos. «El niño que llevas en tu vientre no tiene padre que lo reclame». El consejo de ancianos fue menos benévolo. Hablaron de espíritus malignos y tradiciones rotas. Proclamaron que una mujer con un hijo y sin marido era un mal presagio. La sequía que abrazaba sus tierras y la enfermedad que se llevó a los más jóvenes esa temporada se relacionaron, de alguna manera, con su transgresión. «Debe marcharse», declaró el más anciano, «hasta que la luna haya completado 12 ciclos». Y así, Nai-Cheen se alejó de todo lo que había conocido, con las lágrimas silenciosas de su madre como última humedad que tocó su piel durante muchos días. La pequeña bolsa de medicinas, que contenía hierbas para dar fuerza y una piedra tallada por su madre, se convirtió en su posesión más preciada. El viaje había sido cruel. Nai-Cheen había aprendido a encontrar agua donde otros solo veían polvo, a construir refugios con ramas escasas y a escuchar los susurros de sus antepasados cuando la desesperación amenazaba con vencer su espíritu. Mientras caminaba, le hablaba a su hijo, aún no nacido, y le prometía un futuro que no podía ver. «Encontraremos un lugar», murmuraba, con la mano descansando sobre el bulto de su vientre. «Los espíritus no nos han abandonado». Las historias del jefe chato habían llegado a sus oídos incluso antes de su exilio. Su aldea prosperaba mientras otras se marchitaban. Se decía que su sabiduría fluía como el agua fresca de un manantial escondido. Algunos hablaban de su generosidad, otros de su feroz protección hacia su pueblo. Todos coincidían en que su palabra, una vez dada, era tan sólida como las antiguas montañas. Cuando Nai-Cheen vio por primera vez su aldea desde una lejana colina, la visión casi la hizo caer de rodillas. El humo se elevaba de numerosas cabañas. Niños sanos y fuertes correteaban entre las viviendas. Incluso desde la distancia, podía ver la abundancia de sus campos. La esperanza y el miedo luchaban en su pecho mientras se acercaba. Las miradas curiosas de los niños se convirtieron en miradas sospechosas de los adultos.
Las madres acercaban a sus pequeños a medida que pasabas. Los guerreros se enderezaban y llevaban las manos a la empuñadura de sus armas. Habías esperado hasta que se encendió el fuego del consejo, reuniendo tu valor mientras las llamas se elevaban hacia el cielo. Oscurecido, el jefe chato estaba sentado con dignidad, su tocado de plumas de águila reflejando la luz del fuego. Los ancianos lo flanqueaban, con rostros marcados por la experiencia y el juicio. Los mocasines gastados de Naichen la habían llevado hasta los últimos pasos del círculo de luz, donde su viaje y su desesperada súplica terminarían o comenzarían de nuevo. El jefe chato sintió el peso de su tocado de plumas de águila mientras observaba a la mujer arrodillada ante él. Cada pluma representaba una responsabilidad hacia sus antepasados, hacia su pueblo, hacia las tradiciones que los habían sostenido a lo largo de innumerables estaciones. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, iluminando unos ojos que reflejaban tanto miedo como determinación. «Levántate», dijo, con una voz que transmitía la autoridad de 20 veranos como jefe. «Ninguna mujer embarazada debe arrodillarse hasta que se le entumezcan las piernas». Un murmullo recorrió a los ancianos reunidos. Tarak, el más viejo de ellos, se inclinó hacia el oído de Chato. «Trae mala medicina», susurró. «Una mujer expulsada lleva consigo el juicio de otros clanes». Chato levantó la mano para pedir silencio, un gesto que había aprendido de su padre. La mujer, que se había llamado Naichen, se puso de pie con dificultad, apoyándose con una mano en su vientre hinchado. «¿Por qué queréis casaros con un jefe que no conocéis?», preguntó Chato. Observó cómo se mantenía erguida a pesar del cansancio, como sus ojos se encontraban con los suyos sin vacilar. «Busco protección para mi hijo», respondió ella con una voz sorprendentemente firme. «Busco un lugar al que podamos pertenecer». Chato recordó a otra mujer, en otro momento. Taluta, su esposa desde hacía solo 2 veranos, había muerto al dar a luz a su hijo. El niño había seguido a su madre al mundo de los espíritus, antes de dar su 10º aliento. Habían pasado 15 veranos desde entonces, pero la herida seguía abierta. «Nuestras tradiciones son claras al respecto», dijo Tarak, dirigiéndose al consejo en lugar de a la mujer. «La cabaña de un jefe debe permanecer pura. Sus hijos deben ser de sangre conocida». Varios ancianos asintieron con la cabeza. Chato notó cómo los hombros de la mujer se tensaban, pero su expresión permanecía tranquila, la disciplina de un guerrero en forma de mujer. «No me enviaréis sin escucharme», dijo Naichen. Su voz no contenía desafío, solo una tranquila certeza. Chato se encontró estudiándola con más atención. El viaje que la había traído hasta allí habría quebrado a muchos guerreros, pero ella se mantenía ante ellos con dignidad intacta. Había en ella una fuerza que iba más allá de lo físico. «Serás escuchada», decidió, levantándose de su lugar en el consejo. «Pero no esta noche. Estás cansada por el viaje. Hablaremos de nuevo cuando vuelva el sol». El descontento entre los ancianos era palpable, pero ninguno se atrevió a desafiarlo directamente. Cuando Chato se volvió para abandonar el fuego del consejo, Nita, la curandera, salió de las sombras donde había estado observando. «La mujer y su hijo deben descansar en mi cabaña esta noche», dijo con una voz anciana que denotaba una fuerza sorprendente. «Me aseguraré de que tenga todo lo que necesite». Chato asintió con la cabeza, ignorando la mirada de desaprobación de Tarak. Más tarde, cuando la noche se hizo más profunda y el pueblo se sumió en el sueño, Chato se sentó solo en su cabaña, contemplando el tocado de plumas de águila que ahora descansaba sobre una piel de oso frente a él. Cada pluma contaba una historia de la supervivencia de su pueblo, de las decisiones tomadas para su bienestar. «¿Qué sabiduría me ofrecéis ahora?», preguntó a los espíritus de los jefes que le habían precedido. Solo el silencio respondió, pero en ese silencio, Chato encontró su determinación. La mujer se quedaría, al menos hasta que pudiera determinar si su presencia traía bendiciones o maldiciones a su pueblo. Había visto pasar demasiadas estaciones, sin niños en su cabaña, sin risas que calentaran el invierno que se avecinaba.
Cuando Nita apareció a la entrada de su cabaña, no se sorprendió. La anciana curandera siempre había percibido cuando sus pensamientos estaban turbados. He visto cosas en el humo, dijo sin preámbulos. Esa mujer lleva algo más que un niño en su vientre. ¿Qué lleva?, preguntó Chato. El rostro curtido de Nita se arrugó en una sonrisa cómplice. Quizá la respuesta a las plegarias que no has pronunciado en voz alta. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. El consejo no acogerá bien tu decisión. El consejo no lleva esto, respondió Chato, señalando el tocado. Soportaré su descontento como he soportado otras cargas. Cuando Nita desapareció en la noche, Chato tomó una decisión. La mujer se quedaría, pero tendría que ganarse su lugar. Su pueblo no aceptaría nada menos. El amanecer pintaba el cielo oriental con suaves dedos de luz cuando Naichen salió de la cabaña de Nita. La curandera había sido amable y le había ofrecido no solo refugio, sino también hierbas para aliviar los dolores del embarazo y del viaje. Ahora, un nuevo día traía nuevas incertidumbres. Una joven se acercó con el rostro cuidadosamente impasible. Llevaba en las manos una jarra de barro decorada con motivos tradicionales que representaban la lluvia y el crecimiento. El jefe Chato dice que debes ir a buscar agua cada mañana, dijo, tendiéndole la jarra, y que ayudes a moler el maíz. Naichen aceptó el recipiente, reconociendo que se trataba tanto de una tarea como de una prueba. Gracias, te agradezco el trabajo. La mujer dudó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las oía. Soy Kiona, mi madre también era de otro clan. No dijo nada más y se alejó apresuradamente. Naichen sujetó la jarra, con cuidado, pesaba bastante, incluso vacía, y el camino hasta el arroyo bajaba por un terraplén empinado. Se colocó una mano sobre el vientre a modo de protección y comenzó el descenso. La mañana pasó en un torbellino de trabajo. Después de ir a por agua, tocaba moler el maíz, una tarea que le dejaba la espalda dolorida y las manos en carne viva. Trabajaba junto a otras mujeres que mantenían una distancia prudencial y dejaban de hablar cuando se acercaba. La mala suerte persigue a los marginados, susurró una, sin suficiente discreción. El jefe arriesga mucho al permitir que se quede, respondió otra. No es culpa suya, dijo una tercera voz, la de Kiona. Los espíritus nos ponen a prueba a todos de manera diferente. Naichen mantuvo la vista fija en su trabajo, con la dignidad como único escudo. Al mediodía, sus fuerzas comenzaron a flaquear. El niño, que llevaba dentro, parecía presionarle la columna vertebral y veía manchas bailar ante sus ojos cuando se enderezaba. No vio al jefe Chato observándola desde la sombra de un álamo, con la mirada midiendo su determinación. Cuando el sol alcanzó su cenit, Naichen subió del arroyo la tercera jarra de agua del día. El peso, combinado con el calor y su estado, resultó ser demasiado. Su visión se oscureció por los bordes y el suelo bajo sus pies se volvió inestable. La jarra de barro se le resbaló de las manos y se rompió contra las rocas. El agua salpicó sus mocasines mientras se tambaleaba y caía de rodillas. Se oyó una risa cruel cerca. Eran los niños imitando el desdén de sus padres. La vergüenza le quemaba más que el sol en la piel mientras intentaba recoger los trozos rotos. Déjalo, dijo una voz profunda y autoritaria, que acalló las risas al instante. El jefe Chato se plantó ante ella, proyectando su sombra sobre su figura encorvada. Ya has trabajado bastante por hoy, dijo. Luego, alzando la voz para dirigirse a los espectadores, esta mujer trabaja mientras lleva una nueva vida en su vientre. ¿Quién de ustedes puede presumir de tal fuerza? La pequeña multitud se dispersó rápidamente. Chato le tendió la mano y ayudó a Naichen a ponerse en pie. Aún puedo trabajar, insistió ella, aunque le temblaban las piernas. El tarro fue culpa mía, por torpe. El tarro pesaba demasiado para tu estado, respondió él. Ahora descansa. No era una sugerencia. Naichen se vio conducida a una pequeña cabaña vacía a las afueras de la aldea. Dentro había una estera para dormir, un fogón y poco más. Esta será tu morada, dijo Chato. No es mucho, pero es tuya mientras permanezcas con nosotros. Naichen miró a su alrededor, abrumada por esta inesperada amabilidad.
¿Por qué me ayudas cuando los demás quieren que me vaya? Chato la observó durante un largo momento. Quizás porque sé lo que es estar solo, su expresión se suavizó ligeramente, o quizá porque veo en ti una fuerza que merece la pena cultivar. Antes de que ella pudiera responder, se marchó, dejando a Naichen con una jarra rota, una nueva morada y la primera y frágil semilla de esperanza que había sentido desde que comenzó su viaje. Esa noche, mientras yacía en su estera, oyó las discusiones lejanas que provenían de la cabaña del consejo. Las voces masculinas se alzaban en desacuerdo, pero una voz grave, la de Chato, se mantenía firme frente a la marea de oposición. Los espíritus lo guían hacia la compasión, dijo la voz de Nita desde la puerta. La anciana entró con un pequeño manojo de hierbas, y quizá, con el tiempo, hacia algo más. Nunca me aceptarán, susurró Naichen. Quizá, admitió Nita, colocando las hierbas en el fuego, o quizá aprendan, como él está aprendiendo, a ver más allá de lo que ven sus ojos. El cuenco sagrado para fumar se encontraba entre ustedes, con la superficie de piedra oscurecida, por generaciones de uso ceremonial. Nita, con el rostro marcado por los años y la sabiduría, añadía pizca a pizca las hierbas secas a las brasas incandescentes. Estas plantas hablan a quienes las escuchan, le dijo a Naichen, abren el camino entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus. Habían pasado 3 días desde el colapso de Naichen. Cada mañana, Nita se había presentado en su cabaña con la misma invitación, que se uniera a ella para recolectar hierbas en las colinas que rodeaban la aldea. Hoy era la primera vez que la anciana curandera la invitaba a participar en algo más sagrado. No soy digna de tal enseñanza, dijo Naichen, observando cómo el humo se elevaba en delicados espirales. La risa de Nita era como el susurro de las hojas secas. La dignidad no la decides tú, los espíritus eligen a sus propios receptáculos, señaló el vientre hinchado de Naichen. Ya te han elegido para una gran tarea. El humo se espesó, llenando el pequeño espacio de la cabaña de Nita con nubes fragantes. Naichen se sintió mareada, sus sentidos se agudizaron y se embotaron al mismo tiempo. Respira profundamente, le indicó Nita. Escucha con algo más que tus oídos. Naichen obedeció, aspirando el humo sagrado hacia sus pulmones. El niño que llevaba dentro se agitó, como si también se sintiera conmovido por la ceremonia. El humo me muestra cosas, murmuró Nita con los ojos entrecerrados. Me muestra a un niño con un pie en cada mundo, un puente entre lo que fue y lo que será. La voz de la anciana parecía provenir tanto de muy cerca como de muy lejos. Naichen se sintió flotar, llevada por las corrientes de humo. Tu hijo lleva un destino ligado a este clan, continuó Nita. Veo la oscuridad y la luz luchando por imponerse. Veo a Chato en una encrucijada. ¿Qué debo hacer? Susurró Naichen. Aprende nuestras costumbres, no solo con la mente, sino con el corazón. La mano arrugada de Nita se extendió por encima del cuenco humeante y se posó brevemente sobre la de Naichen. No has llegado aquí por casualidad, niña. Cuando terminó la ceremonia, Naichen se sintió cambiada, aunque no podía explicar exactamente cómo. El mundo parecía más vívido, las conexiones entre las cosas más visibles. Ven, dijo Nita, levantándose con una gracia fluida que desmentía sus años. Hoy te enseñaré las plantas que curan las heridas del cuerpo. Caminaron juntas más allá de los límites de la aldea, hacia unas colinas salpicadas de yucas y matorrales. Nita avanzaba con determinación, deteniéndose de vez en cuando para recoger una hoja, una raíz o una flor. Nombró cada planta en su idioma y en el de Naichen, explicándole sus propiedades y cómo prepararla. Esta detiene el sangrado, dijo, mostrándole a Naichen una planta pequeña y discreta con diminutas flores blancas. Esta extrae el veneno de las mordeduras de serpiente. Esta alivia el dolor del parto. Naichen absorbía ávidamente los conocimientos. En su clan natal, esa sabiduría se guardaba celosamente. Aquí, Nita la compartía libremente, observando con aprobación cómo las rápidas manos de Naichen aprendían a identificar y recolectar cada espécimen. Tienes manos de curandera, observó la anciana, suaves pero seguras. Cuando el sol comenzó su viaje hacia el oeste,
regresaron a la aldea. Naiche notó que ahora la seguían menos miradas. No sabía si por una creciente aceptación o por una simple adaptación a su presencia. Cerca del límite de la aldea, se encontraron con Chato, enfrascado en una conversación con dos guerreros. Se detuvo al verlas, con la mirada fija en las plantas que Naiche llevaba. Nuestra invitada aprende rápido, le dijo Nita, con orgullo evidente en su voz. Ya lo veo, respondió Chato. Algo en su expresión se había suavizado desde su primer encuentro. El consejo pregunta por ella, se preguntan por mi paciencia. Diles que la paciencia revela lo que la prisa oculta, respondió Nita de forma enigmática. Esa noche, mientras Naiche clasificaba las plantas que había recogido siguiendo las instrucciones de Nita, la anciana le habló de sueños. Chato viene a mí preocupado por unas visiones, dijo. Ve un gran pájaro que vuela en círculos alrededor de su cabaña, sin aterrizar ni marcharse. ¿Qué significa?, preguntó Naiche. La sonrisa de Nita escondía secretos. Significa que su corazón se prepara para el cambio, aunque su mente aún no lo sabe. Cogió un manojo de salvia, al igual que esta planta, que debe arder para liberar sus propiedades medicinales. A veces debemos experimentar la transformación a través del fuego. Naiche pensó en las llamas que habían consumido su antigua vida y se preguntó si realmente estarían forjando algo nuevo a partir de las cenizas. La quietud de la mañana se rompió con el estruendo de unos cascos que se acercaban. Naiche, que estaba moliendo maíz con Kiona, levantó la vista y vio a un joven explorador, que entraba corriendo en la aldea, levantando polvo con los cascos de su pony. Se acercan jinetes por el sur, gritó a los guerreros que se estaban reuniendo. Muchos jinetes, viene el clan del oso. El jefe Chato salió de su cabaña, con el rostro sereno pero los ojos alerta. ¿Cuántos? 20 guerreros, liderados por el propio jefe Nakoe, informó el explorador. Una ola de preocupación se extendió por la aldea. El clan del oso era poderoso, su territorio vasto y sus guerreros feroces. Nakoe era conocido por su rígida adhesión a las antiguas costumbres. Preparaos para recibirlos, ordenó Chato con voz firme. Con honor, pero con precaución. Los guerreros se colocaron en posiciones estratégicas, mientras las mujeres reunían a los niños cerca de sus cabañas. Naiche sintió que todos los ojos se volvían hacia ella, algunos acusadores, otros temerosos. Quizá debería esconderme, le susurró a Kiona. La joven negó, con la cabeza. Ya saben quién eres. Esconderse solo confirmaría sus sospechas. Aún así, Naiche se retiró a la sombra de su cabaña y observó cómo los jinetes aparecían en la cresta sobre la aldea. Se acercaban con deliberación, en una demostración de fuerza sin amenaza inmediata. A la cabeza iba un guerrero enorme, con el pecho adornado con garras de oso y la cara pintada para el consejo formal. El jefe Chato se situó en el centro de la aldea, flanqueado por sus propios guerreros, con su tocado de plumas de águila brillando a la luz de la mañana. Levantó la mano en señal de saludo pacífico. Los jinetes se detuvieron ante él, con el polvo posándose alrededor de sus monturas. El jefe Nakoe desmontó con la gracia fluida de un jinete experimentado. Hermano Chato, dijo, con su voz grave resonando en la aldea silenciosa. Venimos en busca de la verdad sobre los rumores que llegan a nuestros terrenos de caza. Tú y tus guerreros son bienvenidos a nuestro fuego, respondió Chato. Hablemos como siempre han hablado los jefes. Dentro de la cabaña del consejo, la tensión era tan densa como el humo. Naiche, convocado a pesar de las protestas susurradas de los ancianos, se arrodilló al borde del círculo, con la mirada baja. Albergas a una paria, dijo Nakoe sin preámbulos, con la mirada fija en Naiche. Una mujer que ha sido rechazada por su propio pueblo. Esto rompe los antiguos acuerdos entre nuestros clanes. Vino en busca de refugio, respondió Chato con calma. Nuestras costumbres nos enseñan a ser compasivos con los necesitados. La risa de Nakoe no tenía nada de humor. La compasión tiene su lugar, pero la tradición existe para proteger a todos los apaches. Una mujer expulsada lleva consigo el juicio. De entre su túnica, Nakoe sacó una flecha.
El astil estaba pintado con símbolos de advertencia y la punta estaba manchada de algo que solo podía ser sangre. Esto fue encontrado en la frontera de nuestras tierras, dijo, colocándola ante Chato. 3 de nuestros mejores caballos, muertos, 2 niños con fiebre. Los espíritus muestran su descontento. Los ancianos murmuraron, con la mirada fija entre la flecha manchada de sangre y Naichen. ¿Afirmas que estos acontecimientos están relacionados con una mujer?, preguntó Chato, con voz tranquila pero con un tono de acero. Afirmo que romper con la tradición invita al desastre, replicó Nakoe. Los apaches han sobrevivido, honrando las costumbres de nuestros antepasados. Cuando se abandonan esas costumbres, se pierde el equilibrio. Los dedos de Chato se posaron ligeramente sobre la flecha. ¿Y si decido seguir ofreciéndole refugio? Nakoe entrecerró los ojos. Entonces antepondrás tus propios deseos al bienestar de tu pueblo. Los otros clanes tomarán nota. La amenaza, aunque velada, flotaba en el aire entre ellos. Yo sigo siendo el jefe aquí, dijo Chato en voz baja. La mujer se quedará hasta que yo decida lo contrario. Cuando Nakoe y sus guerreros se marcharon, el polvo apenas se había asentado cuando el consejo estalló en una discusión. Naichen se escabulló, con el corazón encogido al saber que su presencia amenazaba no solo la posición de Chato, sino quizás a todo su clan. Más tarde lo encontró solo junto al arroyo, dando vueltas a la flecha manchada de sangre entre sus manos. Debería marcharme, dijo ella simplemente. Tu pueblo no debe sufrir por mi culpa. Chato levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella con una calidez inesperada. Si te he hecho para apaciguar a Nakoe, ¿qué exigirá después? Un jefe que abandona la compasión no es un jefe, pero la flecha es una advertencia, nada más. Partió el astil en 2 y arrojó los trozos al agua. Nakoe olvida que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Mientras observaba cómo la corriente se llevaba la flecha rota, Naichen se preguntó si su advertencia sería tan fácil de ignorar. La cabaña de enseñanza se encontraba apartada de las demás viviendas, acurrucada contra un afloramiento rocoso que la protegía de los vientos del oeste. A diferencia de las demás cabañas de la aldea, esta pertenecía solo a Chato, un lugar de reflexión y enseñanza reservado para sus consejeros de mayor confianza. Entra, dijo cuando Naichen se acercó vacilante a la entrada. El interior era más grande de lo que parecía desde fuera. Una pequeña hoguera ardía en el centro, y el humo se elevaba por la abertura superior. En las paredes colgaban objetos de importancia, armas, objetos ceremoniales, pieles pintadas que registraban la historia de la tribu. Chato estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera tejida y le hizo un gesto para que se uniera a él. Entre ellos había hojas de maíz secas y cordeles. Nita dice que aprendes rápido, dijo con una voz más suave de lo que ella había oído antes. Demuéstramelo. Naichen se sentó con cuidado frente a él, acomodándose para dar cabida a su creciente vientre. ¿Qué quieres que aprenda? Primero, esto. Cogió las hojas de maíz y, con una destreza sorprendente para sus grandes manos, le enseñó a doblarlas y atarlas. Todos los niños apaches deben tener una muñeca a la que abrazar. Naichen observó con atención cómo una pequeña figura tomaba forma bajo sus dedos. Cuando le pasó las hojas de maíz para que lo intentara, sus manos se rozaron brevemente y el contacto le provocó un calor inesperado en los dedos. Su primer intento fue torpe, pero Chato la animó con un gesto. Otra vez, tu hijo querrá uno hecho por las manos de su madre. Mientras trabajaba, él le habló de las costumbres apaches, no como un jefe severo que se dirige a un extraño, sino como alguien que comparte tradiciones queridas. El maíz nos sustenta de muchas maneras, le explicó. Comemos sus granos, usamos sus hojas, honramos su espíritu en nuestras ceremonias. Cuando creas algo con lo que te da la tierra, participas en el círculo del dar y recibir. La segunda muñeca de Naichen tomó forma con más seguridad. En mi clan natal, teníamos enseñanzas similares, comentó. Mi madre decía que tomar sin gratitud deja un vacío en el mundo. Algo cambió en la expresión de Chato, tal vez sorpresa al encontrar un punto en común. Tu madre te enseñó bien. Pasaron los días y cada tarde Naichen se encontraba en la cabaña de enseñanza.
Chato le contaba historias de su pueblo, le enseñaba canciones para llamar a la lluvia y le mostraba las danzas tradicionales que se realizaban en las ceremonias de imposición de nombres. Le hablaba de su infancia, de las lecciones que había aprendido de su padre y de los errores que había cometido en sus primeros años como jefe. Estaba orgulloso, admitió un día, mientras le enseñaba a tejer una pequeña cesta, demasiado orgulloso para escuchar a los ancianos. Llegó una sequía e insistí en que permaneciéramos en nuestros terrenos de caza tradicionales en lugar de trasladarnos a lugares con mejor agua. Muchos pasaron hambre antes de que reconociera mi error. ¿Cómo recuperaste su confianza?, preguntó Naichen, luchando con un patrón de tejido particularmente difícil, admitiendo que me había equivocado, trabajando junto a los más pobres hasta que todos volvieron a comer. Sus manos cubrieron las de ella brevemente, ajustándole el agarre a las cañas. El liderazgo no consiste en tener razón, consiste en ser responsable. Naichen se sorprendió a sí misma, esperando con impaciencia esas tardes. La niña que llevaba dentro parecía responder a la voz de Chato, moviéndose a menudo cuando él hablaba. Un día, mientras terminaba una muñeca de hojas de maíz más perfecta que sus intentos anteriores, Naichen se encontró riéndose de una historia que Chato contaba sobre su torpeza cuando era un joven guerrero. El sonido los sorprendió a ambos. Su risa había estado ausente desde la muerte de Toono. Es bueno volver a oír alegría en esta cabaña, dijo Chato en voz baja. El momento quedó suspendido entre ellos, frágil y significativo. Naichen bajó la mirada hacia la muñeca que tenía en las manos. Gracias, dijo simplemente, por enseñarme, por permitirme quedarme. Aprendes porque eliges aprender, respondió él. Te quedas porque yo elijo que te quedes. Sus miradas se cruzaron al otro lado del pequeño fuego y algo indescriptible pasó entre ellos, el reconocimiento del cambio que se estaba produciendo en ambos. Fuera de la cabaña, el pueblo había empezado a darse cuenta de estas reuniones diarias. Algunos miraban con desaprobación, otros con curiosidad. Nita observaba con ojos entendidos, pero guardaba silencio. El jefe pasa muchas horas enseñando a la forastera, comentó un anciano a otro cuando Naichen salió de la cabaña una tarde, con una muñeca de hojas de maíz terminada en sus manos. Quizás sea ella quien le enseña, respondió Nita, que se había acercado en silencio. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la cabaña de enseñanza, mientras Naichen le enseñaba a Chato una técnica de cestería de su clan natal. Sus dedos, ahora seguros con los materiales, se movían con destreza a pesar de su avanzado estado de gestación. El patrón refuerza los bordes, le explicó a Chato, que observaba con interés. Mi abuela decía que una buena cesta, como una buena vida, es más fuerte en los puntos que soportan más peso. Chato asintió, y se acercó para examinar su trabajo. Tu abuela era sabia, nuestros ancianos dicen algo parecido de... Se detuvo a mitad de la frase cuando Naichen jadeó de repente y se llevó la mano al vientre. ¿Qué pasa? Su voz denotaba alarma. ¿Te encuentras mal? La expresión de Naichen pasó de la sorpresa al asombro. No, susurró. El bebé, hoy se mueve de forma diferente, más fuerte. Sin pensarlo, le cogió la mano. Toma, siente. En el momento en que su palma tocó la curva de su vientre, el niño dio una patada fuerte, como si respondiera a su presencia. Chato abrió mucho los ojos y sus rasgos, normalmente serenos, se suavizaron con asombro. El niño tiene fuerza, dijo en voz baja, sin retirar la mano. Como su madre. Se quedaron inmóviles en esa posición, conectados por el movimiento de la nueva vida entre ellos. Algo cambió en ese momento, se cruzó una frontera, se acortó una distancia. Chato retiró la mano lentamente, sin apartar la mirada de la de ella. Tengo que mostrarte algo, dijo, poniéndose de pie. La llevó a un pequeño almacén en la parte trasera de la cabaña, donde apartó una piel que cubría un armazón de madera parcialmente terminado. Una cuna, susurró Naichen, reconociendo el portabebés tradicional que los padres apaches solían fabricar. Empecé a hacerla hace 3 noches, admitió Chato, pasando los dedos por la suave madera de cedro. Tuve un sueño muy intenso en el que debía prepararme para la llegada del niño.
Nai-Chen comprendió perfectamente el significado de ese gesto. Una cuna construida por las manos de un jefe para un niño que no era de su sangre era una declaración que trascendía las palabras. ¿Puedo?, preguntó ella, extendiendo la mano hacia ella. Él asintió con la cabeza, observando cómo examinaba su trabajo. La madera había sido cuidadosamente seleccionada y las uniones estaban perfectamente encajadas. Aunque aún estaba sin terminar, ya se apreciaba la habilidad de unas manos expertas. Tendrá una capucha para dar sombra, explicó, señalando la parte superior. Y aquí, protección contra los espíritus malignos. Cuando esté terminada, llevará al niño a salvo durante sus primeras etapas de vida. Nai-Chen se emocionó y se le hizo un nudo en la garganta. En mi clan natal, ningún hombre se ofreció a construir esto para mi hijo. Entonces tu clan natal no supo reconocer lo que tenía ante sí, respondió Chato con sencillez. Esa noche, cuando Nai-Chen regresó a su cabaña, se dio cuenta de las miradas y los susurros que la seguían. La noticia del proyecto del jefe se había extendido rápidamente por la pequeña aldea. Kiona apareció en la puerta de su casa después del atardecer, trayendo una pequeña ofrenda de bayas secas. Dicen que el jefe está construyendo una cuna con sus propias manos, dijo sin preámbulos. Nai-Chen asintió, incapaz de ocultar la leve sonrisa que se dibujó en sus labios. Entonces ha tomado una decisión, continuó Kiona, incluso antes de que el consejo se haya pronunciado. ¿Qué decisión?, preguntó Nai-Chen, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Reclamar al niño como suyo. La expresión de Kiona era seria, pero no desagradable. Esto lo cambia todo. Nai-Chen, para bien o para mal, el jefe ha mostrado dónde está su corazón. Después de que Kiona se marchara, Nai-Chen se quedó sentada hasta bien entrada la noche, con las manos descansando sobre su vientre, sintiendo los ocasionales movimientos de la vida que había en su interior. El niño parecía más activo ahora, como si percibiera los cambios en las circunstancias de su mundo. Tu camino cambia, le susurró a su hijo por nacer, al igual que el mío. Al otro lado de la aldea, en su propia cabaña, Chato trabajaba a la luz del fuego, con las manos moldeando con firmeza la cuna que acogería al hijo de Nai-Chen, un niño al que, en lo más profundo de su corazón, había comenzado a considerar como suyo. El fuego del consejo ardía con fuerza y las chispas se elevaban como luciérnagas en el cielo nocturno. Todos los miembros de la tribu se habían reunido, formando un círculo alrededor de las llamas centrales. A un lado se sentaba el consejo de ancianos, con sus rostros curtidos por el tiempo y solemnes a la luz titilante. En el centro, el anciano Tarak sostenía el bastón ceremonial del consejo, una pieza de madera dura adornada con plumas de águila y símbolos sagrados, que se había transmitido de generación en generación a los líderes de la tribu. Nos reunimos esta noche, anunció Tarak, con la voz cargada de la autoridad de 8 décadas de vida, para tratar asuntos que conciernen el futuro de nuestro pueblo. Chato estaba sentado frente a los ancianos, con la postura erguida y el rostro impasible, a pesar del desafío que sabía que se avecinaba. Tarak levantó el bastón, señalando su derecho a hablar sin interrupciones. Durante muchas estaciones, he servido a este consejo, he visto jefes subir y caer, he sido testigo de decisiones tanto sabias como necias. Sus ojos se fijaron en Chato. Hoy debo hablar en contra de un camino que amenaza nuestras tradiciones. Un murmullo recorrió la tribu reunida. El jefe Chato ha permitido que una mujer marginada viva entre nosotros. Ha compartido enseñanzas sagradas con ella. Ahora, fabrica una cuna para su hijo, un niño que no es de su sangre, que no es de nuestro clan. La voz de Tarak se endureció. Esto desafía las leyes de nuestros antepasados. Golpeó el suelo con el bastón para enfatizar sus palabras. La sangre del jefe debe permanecer pura, su linaje sin mancha. ¿Cómo puede liderarnos si su juicio está comprometido por deseos personales? Varios ancianos asintieron en señal de acuerdo, otros parecían incómodos, pero permanecieron en silencio. Tarak continuó: desafío la decisión del jefe, Chato, y exijo que la mujer sea expulsada, tal y como exigen nuestras tradiciones. El bastón pasó a otro anciano, que habló en apoyo de la postura de Tarak.
luego otro. El impulso en contra de la presencia de Naichen fue creciendo, y cada orador añadía peso al argumento a favor de la tradición. Cuando el bastón volvió a Tarak, este lo levantó en alto. Que el jefe defienda sus actos ante su pueblo. Chato se levantó lentamente, con la expresión impasible. Sin embargo, antes de que pudiera coger el bastón, una voz llamó desde el borde del círculo. Pido la palabra. Todos se volvieron para ver a Naichen, erguida a pesar de su embarazo, con el rostro sereno pero decidido. Esto no es correcto, protestó Tarak. Ella no tiene voz en nuestro consejo. Ella es el objeto de tu desafío, respondió Chato con serenidad. La justicia exige que sea escuchada. Pasó un largo momento de tensión antes de que Taraka sintiera a regañadientes. El bastón fue entregado a Naichen, que entró en el círculo con tranquila dignidad. No me presento ante vosotros como una igual, comenzó, con voz firme, a pesar de las numerosas miradas que se posaban sobre ella, sino como alguien que busca comprender y honrar vuestras costumbres. Sostuvo el bastón con cuidado, respetando su significado. El anciano Tarak habla con sinceridad de la tradición. En mi clan natal, esas tradiciones también eran sagradas. Sus ojos recorrieron el círculo, encontrando la mirada de quienes la miraban, pero mis antepasados también enseñaron que la tradición está al servicio de la vida, no la vida al servicio de la tradición. Su mano se posó brevemente sobre su vientre. Este niño que llevo en mi vientre será apache. Independientemente de donde me encuentre, la sangre de guerreros corre por sus venas. ¿Queréis que crezca sin conocer su herencia, sin la sabiduría de su pueblo? Se volvió para mirar directamente a Tarak. No pido cambiar vuestras tradiciones, solo pido aprenderlas, honrarlas, y ayudar a mi hijo a vivir según ellas. Su voz se suavizó. ¿No es esa también la forma de actuar de los antepasados? ¿Garantizar que sus enseñanzas perduren a través de las generaciones? Se hizo el silencio entre los reunidos. Naichen devolvió el bastón a Tarak con una reverencia respetuosa. La expresión del anciano seguía siendo severa, pero algo había cambiado en sus ojos. La mujer habla bien, observó otro anciano, Makya, cuya opinión tenía tanto peso como la de Tarak. Pero las palabras se manipulan fácilmente, las acciones revelan la verdad. Makya se levantó lentamente, con su anciano cuerpo aún imponente. Propongo una prueba, la prueba de pertenencia. Si la supera, podrá quedarse hasta que nazca el niño. Si fracasa, deberá abandonar nuestras tierras inmediatamente. Taraka sintió a regañadientes. La prueba es justa. Todas las miradas se volvieron hacia Chato, cuyo rostro no revelaba nada de la preocupación que sentía en su corazón. ¿Cuándo? Preguntó simplemente. Dentro de 3 días, respondió Makya, en el círculo sagrado de piedras. Cuando el consejo se dispersó, Naichen se encontró rodeada de susurros. La prueba de pertenencia rara vez se ofrecía a los forasteros, y nunca a una mujer en su condición. Chato se acercó a ella y le dijo en voz baja, no deberías haber hablado. ¿Acaso el silencio me habría servido de algo? Preguntó ella, sus ojos se suavizaron por un instante. No, pero la prueba no será fácil, nada que valga la pena lo es, respondió ella, mirándolo a los ojos sin pestañear. El amanecer apenas había tocado las colinas orientales cuando Nita apareció en la cabaña de Naichen, llevando un paquete de hierbas sagradas envueltas en piel de ciervo. El rostro de la anciana estaba más serio de lo que Naichen lo había visto jamás. La prueba de pertenencia no se ha convocado en muchas estaciones, dijo Nita, desenvolviendo el paquete para revelar una colección de plantas, raíces y flores secas. Pocos forasteros se han enfrentado a ella, ninguno en tu estado. Naichen se sentó con las piernas cruzadas junto a la curandera, observando cómo sus dedos nudosos clasificaban las hierbas con precisión experta. ¿Qué debo hacer para prepararme?, preguntó. Primero, comprende los 3 retos a los que te enfrentarás. Nita seleccionó una ramita de salvia y la levantó. El conocimiento de nuestras costumbres. Debes identificar estas plantas sagradas y explicar sus usos al consejo. Colocó la salvia en la palma de Naichen y cerró sus dedos alrededor de ella. Respira su esencia. Recuerda su propósito: limpiar, purificar, honrar a los espíritus. Una a una,
Nita le mostró cada hierba, enseñándole su nombre, su aspecto y su significado en la medicina y las ceremonias apaches. Algunas le resultaban familiares por su clan natal, otras eran completamente nuevas. El segundo desafío pone a prueba la resistencia, continuó Nita. Debes caminar sin descansar por el círculo sagrado de piedras, llevando agua que no debe derramarse. La mano de Naichen se movió instintivamente hacia su vientre hinchado. ¿Y el tercero? La visión, respondió Nita, con la mirada perdida. Más allá de las paredes de la cabaña, los espíritus te mostrarán símbolos. Debes interpretar correctamente su significado. El día transcurrió dedicado al estudio intenso, con la mente de Naichen absorbiendo todo lo que Nita le enseñaba. Al caer la tarde, la entrada de la cabaña se abrió y apareció la alta figura de Chato. Mañana continuaremos con tu preparación, le dijo Nita a Naichen mientras recogía sus hierbas. Ahora descansa, el niño necesita tu fuerza. Cuando la curandera se marchó, Chato entró con una pequeña taza de barro llena de un líquido humeante. Bebe esto, le dijo, ofreciéndosela a Naichen. Te dará fuerzas sin dañar al niño. Ella aceptó la taza y sus dedos se rozaron brevemente. Gracias. Chato se sentó frente a ella, con el rostro serio a la tenue luz. La prueba es peligrosa, Naichen, especialmente para alguien que lleva una nueva vida en su interior. ¿Más peligrosa que vagar sola por el desierto?, preguntó ella, bebiendo un sorbo del té amargo. Quizá no. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de desvanecerse. Pero innecesaria. Podría invalidar la decisión del consejo. Como jefe, es mi derecho. Naichen lo observó por encima del borde de la taza. ¿Y entonces? ¿Respetaría tu pueblo a un jefe que desprecia sus tradiciones? ¿Me aceptarían, sabiendo que no me he ganado mi puesto? El silencio de Chato confirmó la veracidad de sus palabras. Debo hacerlo, dijo ella en voz baja, no solo por mí o por mi hijo, sino por ti. Sus ojos se encontraron con los de ella, con evidente sorpresa en su profundidad. Por mí, tu posición como jefe está amenazada por mi culpa. Nona, quiero ser la causa de tu caída. No es mi posición lo que me preocupa, respondió él, con voz baja e intensa. Tu seguridad y la del niño es lo que me preocupa. La confesión quedó suspendida entre ellos, más significativa de lo que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Al día siguiente, Chato les dio instrucciones sobre la prueba de resistencia. A la orilla del arroyo, les mostró la forma correcta de llevar el recipiente ceremonial para el agua, una pequeña vasija de barro sin asas. La clave está en el equilibrio, explicó, no solo del cuerpo, sino también del espíritu. El agua representa la vida misma, preciosa, fluida, sustentadora. Naichen practicó primero con vasijas vacías y luego con otras parcialmente llenas. Su avanzado estado de gestación le dificultaba mantener el equilibrio, pero se adaptó, y encontró nuevas formas de moverse que se adaptaban a su cuerpo cambiado. Al tercer día, la tensión en la aldea había alcanzado un nivel palpable. Todos intuían la importancia de la prueba que se avecinaba. Algunos susurraban que el anciano Tarak había hecho las pruebas, especialmente difíciles, con la esperanza de ver fracasar a la forastera. Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el cielo occidental de brillantes tonalidades, Chato encontró a Naichen en las afueras de la aldea, contemplando la luz que se desvanecía. ¿Estás lista?, le preguntó, colocándose a su lado. Tan lista como puedo estarlo, respondió ella. Se produjo un momento de silencio entre ellos, cómodo pero cargado de sentimientos no expresados. Naichen, comenzó Chato, con una voz inusualmente vacilante. Pase lo que pase mañana, lo sé, le interrumpió ella con suavidad. Pase lo que pase, te estoy agradecida por lo que me has dado, una oportunidad, respeto, enseñanza. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Se está poniendo el sol, dijo ella finalmente. Debo descansar antes de la prueba de mañana. Chato asintió, pero cuando ella se dio la vuelta para marcharse, él la agarró brevemente de la mano. Los espíritus verán tu valentía, le dijo. Yo también la veo. Las primeras luces del día revelaron a toda la tribu reunida en el círculo sagrado de piedras,
una antigua formación en una meseta que dominaba el pueblo. Los ancianos se sentaban a un lado, los guerreros al otro, y las mujeres y los niños completaban el círculo humano alrededor de las piedras. Naichen salió de la cabaña de Nita con el rostro marcado con arcilla blanca en diseños tradicionales, símbolos de purificación y renacimiento. La curandera se los había aplicado. Antes del amanecer, murmurando oraciones mientras sus dedos trazaban los diseños sagrados. La arcilla blanca habla a los espíritus, le había explicado Nita, les dice que vienes con el corazón puro, en busca de aceptación. Ahora, mientras Naichen se acercaba al grupo, la multitud se apartó en silencio. Chato se situó, a la entrada del círculo, con expresión neutra, pero siguiendo cada uno de sus pasos con la mirada. A su lado, el anciano Tarak sostenía el bastón del consejo, con el rostro envejecido marcado por la determinación. La forastera viene a enfrentarse a la prueba de pertenencia, anunció Tarak, golpeando la tierra una vez con el bastón. Que todos sean testigos de si es digna de nuestra tribu. Naichen dio un paso adelante, con la cabeza alta a pesar del peso del niño que llevaba dentro, y de las miradas que se posaban sobre ella. Estoy preparada, dijo con voz clara en el silencio de la mañana. Tarak señaló una manta cubierta de diversas plantas y raíces. Primero, la prueba del conocimiento. Identifica a estas plantas sagradas y habla de su propósito. Naichen se arrodilló ante la manta, agradecida por las minuciosas enseñanzas de Nita. Una a una, nombró cada planta y explicó sus usos en la medicina, las ceremonias y la vida cotidiana. Cuando llegó a una raíz especialmente rara, dudó solo un instante antes de recordar sus propiedades. Esto fortalece el corazón durante el parto, dijo. Se toma en forma de té cuando hay luna llena. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Incluso la severa expresión de Tarak se iluminó con un reconocimiento renuente. Has superado la primera prueba, declaró. Ahora, la prueba de resistencia. A su señal, dos jóvenes trajeron un recipiente ceremonial para el agua y lo llenaron hasta el borde con agua de un manantial sagrado que brotaba cerca del círculo de piedras. Debes llevar esto alrededor de las piedras sagradas 7 veces, sin derramar una gota, ordenó Tarak. Si fallas, tu viaje con nuestra tribu habrá terminado. Naichen aceptó el recipiente, sintiendo su peso en las manos. La superficie del agua temblaba ligeramente, reflejando el cielo matutino. Respiró hondo y comenzó a dar vueltas alrededor de las piedras. Completó el primer círculo sin dificultad, aunque notaba la tensión en la parte baja de la espalda. El segundo le provocó las primeras molestias, ya que su cuerpo, cargado con el peso del niño, protestaba por el difícil equilibrio que debía mantener. En la cuarta vuelta, el sudor perlaba su frente, estropeando las marcas de arcilla blanca. Sus pasos se habían ralentizado, midiendo cuidadosamente cada movimiento para evitar que se derramara el preciado líquido. Al comenzar la sexta vuelta, un dolor agudo le atravesó el abdomen. Naichen vaciló y el recipiente se inclinó peligrosamente. Un grito ahogado se elevó entre los espectadores. Con pura fuerza de voluntad, estabilizó las manos, pero no antes de que una sola gota se escapara y cayera a la tierra polvorienta. El anciano Tarak dio un paso adelante, abriendo la boca para declarar su fracaso. Espera, lo interrumpió el anciano Makya, levantándose lentamente. Mira dónde ha caído la gota. Todos los ojos se dirigieron hacia el lugar donde el agua había oscurecido el polvo, justo sobre un pequeño brote casi invisible que se abría paso a través de la tierra seca. El agua da vida, dijo Makya. Al igual que ella, señaló el vientre hinchado de Naichen. Los espíritus han hablado a través de esta señal. A regañadientes, Tarak asintió. Continuad. De algún modo, Naichen encontró la fuerza para completar el séptimo circuito y colocó el recipiente con manos temblorosas por el agotamiento. Has superado la segunda prueba, anunció Makya antes de que Tarak pudiera objetar. Ahora, el desafío final, dijo Tarak con voz tensa por el disgusto. La prueba de la visión. Nita dio un paso adelante, llevando el cuenco sagrado. Humeante, las hierbas que contenía ya estaban ardiendo, liberando una delgada columna de humo fragante. Respira profundamente,
le indicó la curandera a Nai-Chen. Deja que el humo lleve tu espíritu a los antepasados. Ellos te mostrarán señales que debes interpretar. Nai-Chen inhaló el humo sagrado y casi inmediatamente se sintió mareada. El mundo a su alrededor pareció difuminarse, y los rostros de la tribu se desvanecieron en el fondo. Ante ella apareció una serie de símbolos: un águila en vuelo, una flecha rota, una cuna vacía que luego se llenó, un río que cambiaba de curso. Con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma, Nai-Chen interpretó cada visión, hablando de cambios, de nuevos comienzos, de la fuerza que se encuentra en lugares inesperados. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la reunión. Incluso Tarak parecía incapaz de encontrar fallos en sus interpretaciones. Has superado la tercera prueba, declaró finalmente el anciano Makya. La prueba de pertenencia ha concluido. El consejo deliberó brevemente, antes de que Tarak golpeara 3 veces la tierra con el bastón. Hasta que nazca el niño, anunció, podrás quedarte. La tribu se dispersó lentamente, algunos asintiendo con la cabeza en señal de aprobación hacia Nai-Chen, otros aún indecisos. Chato se acercó a ella en último lugar, con orgullo evidente en sus ojos, a pesar de su expresión reservada. Te has ganado tu lugar, dijo simplemente. Ni siquiera Tarak puede negarlo ahora. Nai-Chen, agotada pero triunfante, esbozó una sonrisa. No solo el mío, respondió, con una mano sobre el vientre. El nuestro. 3 días después de la prueba, Nai-Chen aún sentía los efectos en su cuerpo. El esfuerzo le había pasado factura y estaba más cansada de lo que quería admitir. Aún así, había surgido un nuevo respeto por parte de la tribu. Las mujeres que antes la evitaban ahora la saludaban con la cabeza. Los niños ya no la miraban con recelo, sino con curiosidad. Se había ganado ese pequeño gesto de aceptación gracias a su valentía y determinación. Cuando el crepúsculo tiñó el cielo occidental de tonos ámbar y púrpura, Kiona apareció en la entrada de su cabaña. El jefe Chato te pide que vayas a verle a las piedras parlantes, dijo, con los ojos iluminados por algo que Nai-Chen no lograba interpretar. Dice que vayas cuando estés lista. Las piedras parlantes se alzaban en una pequeña elevación justo más allá de los límites de la aldea, 2 enormes rocas colocadas de tal manera que las palabras pronunciadas entre ellas se oían con una claridad inusual. Era un lugar donde a menudo se discutían asuntos importantes en privado, pero al aire libre, donde los espíritus podían ser testigos. Nai-Chen se envolvió en una manta ligera para protegerse del frío de la noche y subió lentamente por la suave pendiente. Chato ya estaba allí, recortado contra el cielo oscurecido. Junto a él, sobre una de las piedras, yacía una manta ceremonial doblada, cuyos intrincados diseños eran visibles incluso en la luz menguante. Él se volvió cuando ella se acercó, y algo en su expresión hizo que su corazón se acelerara. Ya no era el jefe severo, el maestro cuidadoso. En su lugar había simplemente un hombre, cuyos ojos reflejaban una emoción que ella solo había vislumbrado en momentos fugaces. ¿Te has recuperado de la prueba?, le preguntó él cuando ella llegó a su lado. Sí, respondió ella, aunque el niño protesta cuando me muevo demasiado rápido. Una sonrisa se dibujó en sus labios. El niño tiene espíritu, como su madre. Permanecieron en cómodo silencio durante un momento, contemplando cómo aparecían las primeras estrellas en el cielo oriental. No te he traído aquí para hablar de la prueba, dijo Chato finalmente, sino de lo que vendrá después. Nai-Chen esperó, intuyendo el peso de lo que estaba por venir. Cuando llegaste a nuestra aldea, continuó, me pediste algo que parecía imposible. Un jefe tomando como esposa a una marginada, iba en contra de todas las tradiciones, de todo lo que me habían enseñado. Se volvió para mirarla de frente. Sin embargo, ahora me encuentro pidiendo precisamente lo que antes me parecía impensable. Chato tomó la manta ceremonial y la desplegó con manos cuidadosas. Su superficie brillaba con motivos tejidos en colores sagrados, el azul del cielo, el rojo de la tierra, el amarillo del sol y el blanco de las nubes. Entre nuestro pueblo, dijo, cuando un hombre desea unir su vida a la de una mujer, le ofrece compartir su manta.
para mantenerla caliente durante las estaciones frías, para protegerla de las tormentas, para reconfortarla en los momentos de tristeza. Sostuvo la manta entre ambos, cuyos bordes se agitaban ligeramente con la brisa del atardecer. Naichen, te pido lo que tú me pediste una vez, no por desesperación, sino por elección. ¿Compartirás mi manta? ¿Unirás tu camino al mío? Esas sencillas palabras transmitían más emoción que cualquier discurso elaborado. Naichen sintió que se le cortaba la respiración. El niño que llevo en mi vientre no es tuyo por sangre, dijo en voz baja. El niño que llevas en tu vientre será mío por elección propia, respondió él sin vacilar. Un hijo, de mi corazón, si no de mi cuerpo. El consejo, ¿lo aceptará o no? Sigo siendo el jefe. Su voz se suavizó. Pero no te lo pido como jefe, te lo pido como un hombre que ha encontrado algo que no sabía que buscaba. Naichen lo miró a los ojos y vio la verdad. No era deber ni lástima, era algo mucho más raro y precioso. Sí, susurró, compartiré tu manta. Chato dio un paso adelante y envolvió a ambos con la manta ceremonial, de modo que quedaron envueltos en sus pliegues. Los antiguos símbolos los rodeaban, patrones de vida, de continuidad, de lazos que no podían romperse. Los espíritus son testigos, dijo en voz baja, lo que estaba separado ahora está unido, en el abrazo protector de la manta, con las primeras estrellas como únicas testigos. La mano de Chato encontró la de Naichen. Sus dedos se entrelazaron, un gesto sencillo que selló su compromiso más profundamente que cualquier ceremonia elaborada. ¿Cuándo?, preguntó Naichen, refiriéndose a cuando anunciarían su decisión a la tribu. En la reunión de Luna Nueva, respondió Chato. Dentro de 3 días. Es la tradición para este tipo de anuncios. Mientras permanecían juntos bajo las estrellas emergentes, el niño que llevaba Naichen en su interior se movió, como si quisiera dar su aprobación a la unión que se estaba formando. Chato sintió el movimiento contra él y sonrió, una sonrisa plena y sin reservas que transformó sus rasgos solemnes. El niño está de acuerdo, dijo, con voz cálida y llena de asombro. El niño es muy sabio para su edad, respondió Naichen, devolviéndole la sonrisa. La mañana de la celebración de la luna nueva amaneció clara y brillante. Naichen ayudó a las mujeres a preparar el banquete, con las manos trabajando sin descanso a pesar de la emoción que le agitaba el pecho. Esa noche, ella y Chato anunciarían su intención de casarse, una declaración que sin duda causaría alegría y controversia entre la tribu. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada repentina de 3 guerreros, con sus ponis cubiertos de espuma por la dura cabalgada. Los hombres se dirigieron directamente a la cabaña de Chato, con expresión sombría. La conversación, alrededor de los fogones, se interrumpió y las mujeres intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué pasa?, preguntó Naichen a Kiona, que trabajaba a su lado moliendo maíz. Son exploradores, respondió la joven en voz baja. Patrucean nuestras fronteras. Si regresan así, traen noticias importantes. Al poco tiempo, el sonido de un tambor convocó a la tribu. Chato se paró en el centro de la aldea, con el rostro serio. A su lado, los exploradores recién llegados esperaban, con el polvo del camino aún pegado a la ropa. El clan del oso se mueve, anunció Chato sin preámbulos. 30 guerreros cabalgan hacia nuestras fronteras. Han cruzado el arroyo fronterizo y han acampado a la sombra de Black Mesa. Murmullos de preocupación se extendieron entre los reunidos. Black Mesa se encontraba a menos de medio día de cabalgada de su aldea. ¿Vienen a la guerra?, preguntó uno de los ancianos. Sus intenciones no están claras, respondió Chato, pero llevan sus escudos de guerra. Un antiguo escudo de guerra, sacado del almacén y apoyado contra la cabaña de Chato, reflejaba la luz del sol. Su superficie, pintada con símbolos protectores y adornada con plumas de águila, llevaba muchas temporadas sin verse. El mensaje era claro. La tribu debía prepararse para un posible conflicto. Enviaremos un mensajero, continuó Chato, para conocer sus intenciones y recordarles los límites acordados por nuestros antepasados. Los guerreros asintieron con severidad. Entre ellos se encontraba Anska, el luchador de mayor confianza de Chato,
con la mano ya posada sobre la empuñadura de su cuchillo. Hasta entonces, todos deben permanecer alerta. Los niños se quedarán en la aldea. Las mujeres recogerán agua y leña en grupos, escoltadas por guerreros. No se mencionó la celebración prevista para esa noche, pero todos entendieron que se pospondría. Cuando la reunión se dispersó, Naichen vio a Tarak acercarse a Chato, con el rostro envejecido tenso por la ira. Esta es la consecuencia, dijo el anciano, con voz que llegó a los oídos de los que estaban cerca. El clan del oso se ha levantado contra nosotros porque damos cobijo a la proscrita, porque desafías la tradición. Chato permaneció impasible. El clan del oso lleva muchas temporadas codiciando nuestros terrenos de caza. No culpes a la mujer por la ambición de Nakoe. Ella trae mala suerte, insistió Tarak. Primero la sequía y ahora la guerra. Otros se acercaron, algunos asintiendo con Tarak, otros con aire indeciso. Basta, dijo Chato, con voz tranquila pero autoritaria. Preparémonos para lo que venga. La división nos debilita. A medida que avanzaba el día, la tensión en la aldea aumentaba. Los guerreros revisaban sus armas y preparaban los caballos. Las mujeres reunían provisiones adicionales y preparaban medicinas para posibles heridas. Los niños se mantenían cerca, con sus juegos habituales, apagados por la evidente preocupación de los adultos. A media tarde, un jinete solitario apareció, en la cresta sobre la aldea. No llevaba armas, solo un bastón decorado que lo identificaba como mensajero. Chato salió a su encuentro al borde de la aldea, acompañado de Anska y otros 2 guerreros. El mensajero desmontó, con una postura rígida y formal. El jefe Nakoe te envía saludos, anunció. Y un mensaje. Habla, respondió Chato. El clan del oso ha sufrido desgracias desde que decidisteis dar refugio a la mujer marginada. Nuestra casa es infructuosa. La enfermedad azota a nuestros hijos. Los espíritus muestran su descontento. Los ojos del mensajero se clavaron en los de Chato. El jefe Nakoe exige que entregues a la mujer antes del próximo amanecer. Si te niegas, el clan del oso la tomará por la fuerza y, con ella, los terrenos de caza que tu pueblo ha reclamado, en exclusiva durante demasiado tiempo. Tras estas palabras, se produjo un tenso silencio. Dile a Nakoe que la mujer ha superado la prueba de pertenencia, dijo Chato finalmente. A entregarse. Se había dado cuenta al amanecer, cuando la dirección de su rastro se hizo evidente. Naichen se estaba sacrificando para proteger a su pueblo, para protegerlo a él. Esa certeza le quemaba el pecho como el fuego. Cabalgamos. Más rápido, ordenó, espoleando a su caballo. Al coronar una cresta, Anska señaló un movimiento en la distancia. El clan del oso. Se acercan por el sur. Chato evaluó rápidamente la situación. Aún no nos han visto. Rodeémosles, entremos por el este. ¿Y la mujer? Preguntó Anska. Su rastro conduce a esas rocas. Chato señaló con la cabeza una formación de piedras erosionadas que se elevaban del suelo del desierto. Llegaremos primero. Hizo una señal a sus guerreros para que se dividieran en 2 grupos. Anska lideraría a 4 hombres para flanquear al clan del oso, mientras que Chato y otro seguirían el rastro de Naichen. Al separarse, Chato sintió una extraña sensación. No era exactamente un sonido ni una sensación, sino una certeza que surgía de algún lugar más profundo que el pensamiento. Naichen lo necesitaba. Ahora, en la cueva, el parto avanzaba a una velocidad asombrosa. El cuerpo de Naichen, fortalecido por meses de caminatas y trabajo, sabía cuál era su propósito. Entre contracciones, reunía fuerzas y se concentraba en las pinturas ancestrales que la rodeaban. Una imagen en particular le llamó la atención: una mujer dando a luz mientras un espíritu protector la protegía con los brazos extendidos. La figura le recordaba a Chato, aunque sabía que era su corazón el que hablaba, no sus ojos. Encontrará a otra con quien compartir su manta, se dijo a sí misma entre dientes mientras se preparaba para otra contracción. Una que no traiga problemas a su pueblo. El dolor alcanzó su punto álgido, expulsando todo pensamiento de su mente. Cuando remitió, dejándola jadeando, oyó ruidos fuera, cascos de caballos que se acercaban. Se había acabado el tiempo. Chato o Nakoe la encontrarían, pero ya no podía huir.
el niño estaba llegando, estuvieras preparada o no, a un mundo en equilibrio al borde del conflicto. Nai-Chen se apoyó contra la roca cuando la contracción más fuerte, hasta entonces, se apoderó de su cuerpo. Su grito resonó en la cueva sagrada, uniéndose a las voces silenciosas de generaciones de madres apaches que habían dado a luz en esta misma tierra, trayendo nueva vida al mundo, incluso mientras la muerte y el peligro acechaban en el exterior. Chato desmontó al pie del afloramiento rocoso y le indicó a su compañero que asegurara los caballos. El sonido que lo había atraído, el grito de dolor de una mujer, no dejaba lugar a dudas de que Nai-Chen estaba cerca. Siguiendo más su instinto que las señales visibles, se movió rápidamente entre las rocas hasta encontrar la entrada de la cueva. Nai-Chen, llamó en voz baja, deteniéndose en el umbral. Su respuesta fue otro grito, más profundo y primitivo. Chato entró sin dudar, agachándose para pasar por el bajo saliente. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, la vio, apoyada contra una roca, con el rostro brillante por el sudor y el cuerpo curvado alrededor de la vida que luchaba por salir. Chato jadeó entre respiraciones. No deberías estar aquí. Nakoe viene. Que venga, respondió Chato, arrodillándose a su lado. Estoy donde debo estar. El alivio y el miedo se disputaban su expresión. El niño ya viene. Chato había asistido a partos antes. Todos los hombres apaches aprendían esta habilidad, ya que a veces los niños nacían cuando la tribu estaba en movimiento, lejos de los círculos de parto de las mujeres. Aún así, esto era diferente. Era Nai-Chen, era el niño que había jurado proteger. Estoy aquí, dijo, tomándole la mano. Daremos la bienvenida a este niño juntos. Otra contracción la sacudió, más fuerte que todas las anteriores. Nai-Chen empujó con todas sus fuerzas, concentrándose por completo en la tarea que su cuerpo le exigía. Cuando alcanzó el punto álgido, sintió la inconfundible sensación de que el niño se movía hacia abajo, preparándose para salir al mundo. Ya viene, jadeó cuando la contracción amainó. La siguiente, traerá la cabeza. Chato se colocó para ayudarla. Sus fuertes manos la sostenían con delicadeza. Cuando la siguiente oleada de dolor se abatió sobre Nai-Chen, la animó en voz baja. Su voz era un ancla firme en la tormenta de sensaciones. Sí, así, el niño se mueve bien. Eres fuerte, Nai-Chen, la mujer más fuerte que he conocido. Con un grito que resonó en las antiguas paredes, Nai-Chen empujó cuando la contracción alcanzó su punto álgido. La cabeza del niño emergió, resbaladiza por los fluidos del parto, con su diminuta cara girada hacia un lado. Ha nacido la cabeza, confirmó Chato, con la voz cargada de emoción. Un empujón más y saldrán los hombros. La última contracción se acumuló en su interior, reuniendo fuerzas como una tormenta. Cuando alcanzó su punto álgido, Nai-Chen reunió las energías que le quedaban y empujó con todas sus fuerzas. El niño salió envuelto en un torrente de líquido y alivio, y su pequeño cuerpo quedó acunado en las manos expectantes de Chato. Durante un instante, el silencio llenó la cueva. Entonces se oyó el sonido que ambos ansiaban oír, un llanto, vigoroso e indignado, mientras los nuevos pulmones se llenaban con su primer aliento. Una niña, anunció Chato, con voz llena de asombro. Tienes una hija. Nai-Chen cogió el cuchillo de su cinturón, una hoja de obsidiana que los jefes apaches llevaban consigo desde hacía generaciones. Con reverencia, cortó el cordón que unía a la madre y al bebé, completando la separación que permitiría a la nueva vida comenzar su viaje independiente. Envolvió a la niña en un rincón de la manta y la colocó en los temblorosos brazos de Nai-Chen. Juntos, contemplaron el diminuto rostro, con los ojos cerrados y la boca abierta en señal de protesta contra el mundo brillante y frío al que había llegado. Es perfecta, susurró Nai-Chen, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El momento de paz se vio interrumpido por una voz que provenía de la entrada de la cueva. Así que la paria ha parido. El jefe Nakoe se recortaba contra la luz del día, flanqueado por dos guerreros. Su enorme corpulencia parecía llenar la abertura, con el rostro pintado para la guerra. Chato se levantó con suavidad y se colocó entre Nakoe y Nai-Chen. Apoyó la mano en la empuñadura de su cuchillo, pero no desenvainó el arma. Esta cueva es tierra sagrada,
Nakoe, dijo con voz firme, nunca se ha derramado sangre entre estas paredes. ¿Serás tú el primero en profanarla? Nakoe entrecerró los ojos mientras observaba la escena, las pinturas antiguas, el niño recién nacido, la madre agotada. Arriesgas la guerra por esta mujer y su bastardo, dijo con una voz tan dura como la piedra que los rodeaba. Tu pueblo sufrirá por tu debilidad. No hay debilidad en la compasión, respondió Chato. No hay vergüenza en proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La verdadera debilidad reside en temer lo diferente, en odiar lo que no se comprende. Se irguió hasta alcanzar su máxima estatura, y su voz adquirió la autoridad que le confería su posición. Soy el jefe Chato de los apaches de las montañas. Esta mujer ha superado nuestra prueba de pertenencia. Este niño ha nacido en nuestro territorio sagrado. Ambos están bajo mi protección y la de nuestros antepasados. Nakoe dio un paso adelante, y llevó la mano al garrote de guerra que llevaba en el cinturón. Tus antepasados se volverían en tu contra. Rompes con la tradición. Debilitas el linaje. Antes de que ninguno de los dos jefes pudiera volver a hablar, la recién nacida lanzó un potente grito. El sonido resonó en las paredes pintadas, sobresaltando a ambos hombres. En el silencio momentáneo que siguió, la voz de Naichen se alzó clara y firme. Deja que la niña hable por sí misma, jefe Nakoe. ¿Acaso le negarías incluso eso? Nakoe se detuvo, con la mano aún sobre su masa de guerra. El llanto del bebé había roto momentáneamente la tensión, pero sus ojos seguían duros como el pedernal, fijos en Naichen. Enséñame a la niña, exigió. Chato se movió ligeramente, manteniendo su postura protectora. ¿Por qué? Enséñamela, repitió Nakoe, con una emoción en la voz que ni Chato ni Naichen pudieron identificar. Tras un momento de vacilación, Naichen ajustó la manta y giró a la recién nacida para que el jefe del clan del oso pudiera ver su rostro. Los llantos de la niña se habían convertido en sollozos, y sus diminutos puños se agitaban en la penumbra de la cueva. Nakoe se acercó, con su imponente figura cerniéndose sobre ellos. Durante un momento de tensión, nadie habló. Entonces, inesperadamente, los ojos del bebé se abrieron, unos ojos oscuros y alertas que parecían mirar directamente al jefe guerrero. Nakoe aspiró bruscamente y el sonido resonó en la cueva. La marca, dijo, bajando la voz de repente, en su hombro. Muéstramela. Confusa, pero consciente de la importancia de la petición, Naichen apartó con cuidado la manta para dejar al descubierto el hombro izquierdo de la niña. Allí, visible incluso en la tenue luz de la cueva, había una pequeña marca de nacimiento con forma de luna creciente. No puede ser, susurró Nakoe. Desde la entrada de la cueva llegó otra voz, envejecida, quebrada por los años, pero con autoridad. Pero lo es, jefe Nakoe. Un anciano entró en la cueva, apoyándose en un bastón nudoso. Su rostro estaba profundamente arrugado, sus ojos nublados por la edad, pero agudos e inteligentes. Maka, lo saludó Nakoe. No deberías haber hecho este viaje. Cuando los espíritus hablan, incluso los huesos viejos deben escuchar, respondió. El curandero del clan del oso se acercó lentamente, mirando al bebé con sus ojos nublados. La marca de la profecía, tal y como predijo la visión. ¿Qué profecía?, preguntó Chato, con la mirada entre el anciano y Nakoe. Maka buscó en su bolsa y sacó un pequeño objeto envuelto en una piel suave. Lo desenvolvió con cuidado y reveló una pipa tallada en piedra roja, una pipa de la paz de extraordinaria artesanía. Hace 3 generaciones, explicó el anciano, mi predecesor tuvo una visión. Nacería una niña con una luna creciente en el hombro. Esta niña uniría a los clanes apaches dispersos y traería la paz donde antes había conflicto. Sura, dedo nudoso, señaló la marca de nacimiento en la piel del bebé. La niña de 2 mundos, nacida en la cueva sagrada, durante la época de la confrontación. La expresión de Nakoe pasó de la hostilidad a la incertidumbre. Creíamos que la profecía se refería a un niño del clan del oso, admitió. Cuando pasaron las estaciones sin que naciera ningún niño entre nuestro pueblo, algunos comenzaron a dudar. Los espíritus eligen a sus propios receptáculos, dijo Maka,
haciéndose eco de las palabras que Nita le había dicho a Naiche semanas antes. No les importan las fronteras de nuestros clanes. El curandero le tendió la pipa de la paz a Chato. Esta fue fabricada para el día en que llegara el niño de la profecía. Se dice que cuando los jefes de los clanes divididos fumen esta pipa, comenzará una nueva era. Chato aceptó la pipa con la reverencia adecuada, aunque sus ojos mostraban escepticismo. Una marca de nacimiento y una antigua profecía, dijo, en voz baja. ¿Es eso suficiente para poner fin a generaciones de desconfianza? Es un comienzo, respondió Maka. El resto dependerá de la sabiduría de los jefes que sigan la señal. Nakoe permaneció en silencio, con un conflicto interno evidente en su postura rígida. Finalmente, habló. He venido en busca de guerra, admitió. Sin embargo, me encuentro ante una profecía. Los espíritus tienen un extraño sentido del humor. Se acercó lentamente a Naichen, con movimientos deliberados y nada amenazantes. Arrodillándose ante ella y la niña, estudió el rostro de la pequeña con nuevos ojos. ¿Cómo la llamarás?, preguntó, con voz más suave que antes. Naichen miró a Chato, quien asintió con la cabeza para animarla. Talisi, respondió ella, significa portadora de la verdad en la lengua de mi clan natal. Talisi, repitió Nakoe, un nombre muy apropiado para alguien que revela la verdad antes incluso de poder hablar. Se irguió y se volvió hacia Chato. La niña se quedará contigo, al igual que la mujer. El clan del oso no interferirá. Chato lo miró fijamente. ¿Y los terrenos de caza? Una pizca de la antigua ferocidad volvió a aparecer en el rostro de Nakoe. Discutiremos los límites, como iguales. Quizás sea sabio compartir lo que el Creador nos ha dado. Fuera de la cueva, se habían reunido guerreros de ambos clanes, con las armas preparadas, pero sin usarlas. La visión de sus jefes saliendo juntos. Chato sosteniendo a Naichen con el recién nacido, Nakoe y Maka siguiéndoles causó una confusión visible. Nakoe levantó la mano, indicando a sus guerreros que se retiraran. Hoy hemos sido testigos del cumplimiento de la profecía, anunció. La hija de la luna creciente ha llegado. Regresamos a nuestro territorio en paz. Mientras el clan del oso se preparaba para partir, Maka se acercó a Naichen por última vez. Su anciana mano tocó suavemente la cabeza de la niña en señal de bendición. Protegedla bien, les dijo a Naichen y a Chato. Su viaje no ha hecho más que empezar. 4 días después del nacimiento de Talisi, cuando Naichen había recuperado fuerzas suficientes para recorrer la corta distancia que separaba su cabaña del lugar de reunión central, la aldea se preparaba para la celebración. Lo que había comenzado como una simple ceremonia matrimonial se había transformado en algo más grande, la unión de 2 vidas, la bienvenida a un niño y la conmemoración de una paz inesperada. La mañana amaneció clara y fresca, con una luz que pintaba de oro las montañas circundantes. Las mujeres adornaban la zona central con ramas de enebro y flores silvestres. Los hombres preparaban un foso para el banquete, donde se asarían ciervos y conejos durante todo el día. Los niños corrían emocionados entre las cabañas, llevando mensajes y pequeños paquetes con objetos decorativos. En la cabaña de Nita, la curandera ayudaba a Naichen a vestirse para la ceremonia. Su cabello, lavado con raíz de yuca y peinado hasta que brillaba, caía en una suave cortina por su espalda. Su vestido, confeccionado por las mujeres de la aldea como gesto de aceptación, era de suave piel de ciervo, adornada con púas de puercoespín teñidas con colores ceremoniales. Por fin te han aceptado, observó Nita, ajustando el vestido sobre los hombros de Naichen. Incluso, Taraka ahora habla de ti con respeto. La profecía cambió muchas opiniones, respondió Naichen, mirando a Talisi, que dormía plácidamente en su nueva cuna. El elaborado portabebés, terminado por Chato durante el viaje de regreso, era una obra maestra de la artesanía. Su estructura de madera estaba tallada con símbolos protectores y el respaldo de cuero estaba decorado con motivos de abalorios, que contaban la historia de su insólito nacimiento. La profecía les abrió los ojos, corrigió Nita con delicadeza, pero fue tu valentía la que se ganó sus corazones. Al otro lado de la aldea, en su propia cabaña, Chato se preparaba, con la ayuda de Anska. Como era tradición,
Vestía un sencillo taparrabos y mocasines, con el pecho desnudo, salvo por la pintura ceremonial que Anska le había aplicado siguiendo patrones precisos, símbolos de fuerza, sabiduría y continuidad. Llega el clan del oso, informó Anska mientras trabajaba. Nakoe los encabeza, con 20 de los suyos. Chato asintió, sin sorpresa. El jefe del clan del oso había prometido asistir a la ceremonia, una demostración pública del nuevo entendimiento entre sus pueblos. ¿Y las cestas nupciales?, preguntó Chato. Listas, confirmó Anska con una rara sonrisa, las mejores que nuestras artesanas han hecho en muchas temporadas. Cuando el sol alcanzó su cenit, los tambores comenzaron a latir con un ritmo constante. La tribu se reunió en un amplio círculo alrededor del fuego central, con los invitados de honor del clan del oso situados frente al consejo de ancianos de Chato. Los niños esparcieron bayas de enebro y piñones a lo largo del camino que recorrería. Nai-Chen, Chato salió primero de su cabaña y caminó con pasos mesurados hacia el centro de la reunión. Llevaba en las manos una cesta nupcial de intrincado tejido, cuyo diseño narraba la historia de la creación y la continuidad. El diseño circular representaba el viaje de la vida, con una abertura en un extremo, el camino por el que los espíritus entraban en el mundo. Se hizo el silencio entre los asistentes cuando Nai-Chen apareció en el borde del círculo, con Talisi bien sujeta en la mochila que llevaba a la espalda. Llevaba su propia cesta nupcial, más pequeña pero igualmente hermosa, que contenía polen de maíz y hierbas sagradas. Mientras caminaba por el sendero de bayas de enebro para reunirse con Chato, se alzaron las voces en una canción nupcial tradicional, una melodía que hablaba de ríos que se unen, de caminos separados que se convierten en uno solo, de la fuerza que se encuentra en la unidad. Cuando Nai-Chen llegó junto a Chato, el anciano Makya dio un paso al frente. El anciano que le había propuesto la prueba de pertenencia estaba ahora listo para bendecir su unión, un poderoso símbolo de la aceptación total de la tribu. Nos reunimos para ser testigos de la unión de dos vidas, anunció Makya con una voz sorprendentemente fuerte. El jefe Chato, líder de nuestro pueblo, y Nai-Chen, madre de la profecía. A continuación tuvo lugar el intercambio ceremonial de cestas, en el que cada uno colocó su ofrenda en las manos del otro, símbolos de lo que aportaban a la unión y de lo que compartirían en su vida juntos. Así como estas cestas se entregan libremente, así os entregáis el uno al otro, continuó Makya. Que vuestro camino juntos sea largo, que vuestra cabaña esté llena de risas, que el Creador sonría a vuestra unión. Desde su lugar, en la cuna, Talisi eligió ese momento para despertarse, y su diminuta voz se elevó en lo que sonó como un arrullo de aprobación. Una suave risa recorrió la reunión. La niña de la profecía ha hablado, dijo Makya, sonriendo, que se le dé un nombre oficial, para que todos la conozcan. Chato y Nai-Chen se volvieron hacia las tribus reunidas, de pie uno al lado del otro como una familia por primera vez. Con movimientos cuidadosos, Nai-Chen sacó a Talisi de la cuna, sosteniéndola para que todos pudieran ver la marca de nacimiento en forma de media luna en su hombro. Talisi, anunció Chato, con voz llena de orgullo, portadora de la verdad, hija de dos clanes, hija de la profecía. Mientras la celebración continuaba hasta bien entrada la noche, con banquetes, bailes y el intercambio de historias, Chato y Nai-Chen encontraron un momento de tranquilidad lejos de los festejos. Juntos, se pararon en la colina donde él le había propuesto matrimonio con la manta ceremonial, con Talisi durmiendo plácidamente en los brazos de su madre. De una súplica desesperada a una profecía, reflexionó Nai-Chen, contemplando la aldea, donde las hogueras brillaban en la oscuridad creciente. Los espíritus nos han marcado un camino extraño. El camino importa menos que quien camina a tu lado, respondió Chato, rodeándola con el brazo, y yo no caminaría con nadie más. Debajo de ellos, las voces entremezcladas de dos clanes que en otro tiempo fueron rivales, se elevaron en armonía, una promesa del futuro que su hija ayudaría a crear, un futuro nacido del coraje, la compasión y el poder curativo del amor.